Hola a todas las personas que sintonizan esta serie de lecturas prohibidas. Estamos en esta ocasión charlando como parte de este ciclo con dos narradores. Es un poquito aquí ventajoso el asunto porque son dos narradores, solamente estoy yo representando a la República de los Versos. Está por allá mi querida Elma Correa. Hola. También está por acá el segundo embajador de la narrativa, el sonorense Vladimir Galindo. Hola, ¿cómo está? Y bueno, yo soy Antonio León, soy poeta, que alguien me ayude por favor. Y pues bueno, estamos en esta mesa, por llamarla de alguna manera, pero en realidad es un archipiélago aquí de cubos muy lindos que hicieron los organizadores de esta charla. Y la primera parte que me gustaría que pusiéramos en estos cubos, ya que no podemos decir esta mesa, es lo que tiene que ver con la censura como concepto, como palabra, y hasta dónde esta obedece obviamente a una serie de preceptos morales, como lo decíamos fuera del aire, ustedes estaban, pero bueno, por aquí empezó a encender esto. Me gustaría, Elma, que iniciáramos contigo acerca de ¿qué es para ti la censura y cómo escogiste el material que estaremos trabajando en esta serie de charlas? Sí, yo creo que la censura siempre tiene que ver con emitir un juicio moral, ¿no? Con juzgar como bueno, como malo, como positivo, negativo, alguna cosa, ¿no? Que depende como de los valores, del momento en el que este juicio sea emitido. De la historia de la humanidad, creo que por lo menos en Occidente, creo que ha sido así siempre, ¿no? De hecho, nosotros crecemos entendiendo todas las negaciones, ¿no? Las negativas, las cosas que no podemos hacer desde niños, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, cómo hay que ser si eres varón, si eres chica, ¿no? Y toda nuestra identidad se forma alrededor de eso, ¿no? De lo negativo, de lo oculto, de lo que está mal y no de lo positivo, ¿no? Y creo que en gran medida tiene que ver como con la mala educación general, ¿no? Que terminamos siendo como sensores de nuestra vida y de la vida ajena, ¿no? Para mí fue súper sencillo elegir cuando me invitaron a participar acá. Siempre supe que iba a hablar de Sasha Grey. Me cae súper bien, me parecía súper atinado, ¿no? Por el tipo de personaje que es, por su trayectoria particular, ¿no? Y este salto que dio como al mundo de la literatura desde la pornografía me parecía como, no sé, simpático para hablar de eso. Muy bien, había no sé si alguno de ustedes conoce esa performancera Marina Abramović, que es muy famosa desde hace algunos años, porque es un poquito la abuela del performance, pero desde que se hizo este documental, la artista está presente. Hay una parte en la que comenta que su padre, un militar de alto rango en Europa del Este, la despertaba durante las noches porque tenía una manera muy desordenada de dormir. Me parece que esto es como el colmo ya para hablar de las condiciones que estaban hace unos instantes Elma enumerando. Y bueno, en el caso del material que ella escoge es un material que tiene que ver con tal vez uno de los temas centrales para los censores que hay, que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Pero habrá otros de los que estaremos hablando en unos instantes. En tu caso, ¿cómo fue, Vladimir, este acercamiento a ese trabajo que escogiste y para ti qué es la censura? Sí, concuerdo mucho con Elma sobre estas cuestiones morales, que también podemos agregar las cuestiones políticas y religiosas que influyen en los discursos o aquello que va a ser juzgado. También tenemos que mencionar que siempre está el factor de que vivimos en sociedad, entonces siempre vamos a estar chocando con la otredad y saber que hay diferentes posturas ante todo. Entonces está esa cuestión de qué le va a afectar a uno y si eso significa censura, saber mantenerse al margen, saber qué decir, qué no decir en un momento, si a esta persona le va a afectar. Eso es censurarse. La censura llega a ser bueno o siempre es mala. Son también factores que tenemos que poner ahí en la mesa. Por otro lado, la censura también creo que tiene que ver mucho con esta posición freudiana del yo y el super yo, lo que mencionaba Elma de
lo que te dicta la sociedad, como tienes que ser, oprimiéndote de tu propia personalidad nata, ¿no? De origen. Entonces son cuestiones filosóficas que van de por medio. Entonces por ahí es donde entra mi selección del Guardián entre el Centeno, que sí tiene que ver mucho con un aspecto idiosincrásico de filosofía, de psicología, del comportamiento en sociedad, de qué está bien visto, qué está mal visto. Entonces me pareció que es muy atinado para este tema en particular. En mi caso, yo escogí dos materiales, dos libros, un libro de poesía y el otro uno de narrativa. Independientemente de los temas que tienen que ver con la disidencia sexual, sexogenérica, etc., me interesa también un tema que creo que cruza los dos, que es el tema que tiene que ver con la clase, ¿no? Cómo Abigail Bojorquez, siendo este poderoso poeta que sabemos que es ahora, no pudo como acceder a sus pares a nivel estilístico, a nivel, digamos, cronológico, que podrían ser en ese sentido, por ejemplo, los contemporáneos, por asuntos que tienen que ver con el poder y las instancias culturales en el México del proyecto postrevolucionario, ¿no? Podría ser en ese sentido. Entonces, sí están ahí los temas que tienen que ver con la disidencia sexogenérica, pero además como la conformación de una nueva marca de clase para los intelectuales, ¿no? Me parece que ese es el asunto. Y bueno, creo también que es importante hablar de cómo bajo diferentes raseros podemos incluso ejercer la censura, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla desde el 2020 acerca de un material que en el 1920 y tantos incluía una serie de palabras que ahora ya no es como, digamos, favorable para el tejido social, etcétera, utilizar, pero que ahí están. En ese sentido, la literatura es también historia, ¿no? En tu caso, Emma, por ejemplo, tú tienes un libro que es muy reciente, esto es 2015, me parece. 2013. ¿Cómo para alguien que lea esto en 2000, no vamos a ir tan lejos, en 2020, tú lo mencionaste hace rato, ¿cuál sería, desde los niveles que tienes tú, por ejemplo, de acercamiento a las nuevas generaciones como maestra, etcétera, qué es lo que perciben estas personas, tus alumnos, por ejemplo, sobre este tipo de materiales? Bueno, los de nuevo ingreso siempre se escandalizan mucho, ¿no? Son unos pollitos que van llegando, ¿no? Es casi como trabajar con prepa, pero tal vez de generaciones más, o sea, de semestres más altos, siempre hay como mucha, pues como un morbo particular, pero también como unas ganas de entender las cosas y así, y de pronto sí hay particularmente chicas que lo ven súper mal, ¿no? O sea, como unas generaciones particulares, un entendimiento particular del feminismo, ¿no? Pero que de pronto terminan censurando mujeres, ¿no? O juzgando mujeres por sus actos y por sus decisiones, que de entrada yo siento que tendría que ser como, ¿no? Las cosas que no tendríamos que hacer entre nosotras, ¿no? Se trata de entendernos, de comprender nuestros contextos y nuestras circunstancias, ¿no? Pero sí es como de pronto estas nuevas generaciones de morras tienen una idea de lo que debe ser, de todo lo que está mal, y tienen razón, hay muchas cosas que están súper mal, ¿no? Pero insisten mucho como en anular discursos o en anular a personajes, ¿no? En funar gente, y creo que de pronto esto surge como de la emoción, ¿no? Como de las entrañas, y que tengan pasión es fabuloso, pero también hay que tener pues, pensamiento crítico, ¿no? Creo que para eso está la escuela, ¿no? Para eso estamos los profes, para eso estamos frente a grupo, para platicar de estas cosas, para comentarlas y ayudarlos en la construcción de ese pensamiento crítico, ¿no? Creo que necesitamos como un equilibrio entre nuestras pasiones en contra de lo que está estructuralmente mal y cómo podemos abordarlo y cómo podemos como estudiantes, como docentes, como activistas, ¿no?
hacer algo para transformarlo, ¿no? Recuerdo que, bueno, a la luz de conductas como las que tú mencionas, que tienen que ver con nuevas generaciones, que tienen que ver con, a lo mejor, no entender todavía que los procesos humanos acompañados de estas lecturas han tenido como unos frutos, ¿no? Finalmente, como hace rato decíamos, la literatura nos enseña procesos históricos, ¿no? En una época en la que decir niga no estaba mal, ¿no? Como si borramos esto, entonces estamos asumiendo que la Norteamérica siempre fue, ¿no?, la misma, y que hay como, siempre hubo como estas, no sé, derechos para las comunidades afroamericanas, etc. En ese sentido, y un poquito la idea es la misma como la pregunta para Emma Correa, Vladimir, un material como este libro que tú escogiste, ¿qué tendría para decirle a generaciones nuevas? Sí, exactamente. Este libro tiene una perspectiva histórica como la que mencionas, en el sentido de que si hoy en día sería censurado o causaría el mismo impacto que causó a mitad del siglo XX, ¿no? En los años 50. Yo me he preguntado eso, no he tenido como la oportunidad de realmente hacer una especie de encuesta en las nuevas generaciones. Oigan, lean este libro y díganme qué les parece. Pero sí he leído un poco al respecto y pues sí, en efecto se ha diluido un poco este impacto, este contenido que en un principio fue grotesco o algo por el estilo. También mencionaban si los adolescentes, porque es un libro sobre adolescencia, se iban a identificar si este sujeto, el personaje principal, ya no tiene un celular en la mano, o unos audífonos puestos todo el tiempo, o ya no habla como ellos, ya se expresa de otra manera. Entonces, son dos aspectos, esta cuestión del impacto y lo que mencionabas, las cuestiones históricas. A mi entender, es un libro que se puede analizar de manera contextual, y eso es lo enriquecedor, pues, de la literatura en general, y de este libro lo que puede venir a fomentar en las nuevas generaciones, ¿no? Como una especie de análisis retrospectivo sobre cómo ha evolucionado precisamente la psique del hombre, del humano en general, y si los adolescentes siguen siendo los mismos o no. Entonces es una cuestión de retrospectiva, de psicoanálisis y todo eso. En el caso de los libros que yo escogí, me quedan claros muchos asuntos que tienen que ver con el libro de Rosa María Rofiel, con quien además tuve la oportunidad de platicar, siempre digo el año pasado, pero esto fue en marzo, pareciera que suspendimos el tiempo, lo subimos por ahí a Dropbox o una cosa extraña, pero es distinto cuando es un autor tan importante para mí como Hidalgo Bojorquez, tan importante para mí, ya sea poético, ver, por ejemplo, a la luz del tiempo, cuáles de sus trabajos denotan una personalidad que hoy en día, como a la luz de estas nuevas masculinidades, etcétera, se ha modificado, tal vez, ¿no? Abigail viene de una generación en la que, independientemente de la elección sexual, había la necesidad de ser macho, ¿no? De ser muy viril, el mismo poeta Efraín Huerta, que por ahí reseñó alguno de sus libros, dijo que era el poeta norteño de fiera y macha poesía. Entonces, esta cualidad de macho que en aquel entonces era como tan bien recibida, ¿no?, tan importante para, sobre todo en el ambiente de la poesía, ¿no?, que de repente podría parecer un ambiente profundamente amanerado, afectado, etc. En el caso de Poesía, que es el libro que elegí, obviamente al amparo de estos días difíciles que fueron los últimos días de vida de Bojorquez, en la enfermedad, en la falta de recursos económicos, en su regreso a Sonora después de mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México y siendo un trabajador de la cultura a una escala muy pequeña, convirtiéndose ya un poquito a la última parte de su vida, donde ya empezó su leyenda al regreso a casa en Sonora. Pues creo que algunos de los libros, sobre todo de su primera época y de su teatro,
denotan pues esta necesidad de ser el macho alfa de la relación, el que lleva los hechos, el que conduce, el que tiene la última palabra. Y en este libro último es muy distinto, ¿no? Es además un libro póstumo en el que se habla con una serie de palabras, un campo semántico muy conmovedor, podríamos llamarle de esa forma, acerca de la enfermedad y de su efecto en la sociedad en general, no solamente en los individuos enfermos, ¿no? Como una enfermedad tan tremenda como el SIDA puede afectar a todos los escalles de una sociedad que se encuentra pues, viviéndola, ¿no? En ese sentido, para un poquito ir cerrando esta parte de la charla, me gustaría, Elma, que nos dijeras, ya hablamos de esto de las diferentes generaciones, pero para comparar un poquito, y eso puede ser muy odioso, ¿no? ¿Qué hace Sasha Grey que no hacía, por ejemplo, Anais Nin? Absolutamente nada. Creo que es solamente fruto de un momento histórico particular, ¿no? Y de un momento en la cultura en que la tecnología ha transformado el modo en el que nos relacionamos y en el que ocurren las cosas, particularmente la industria pornográfica, ¿no? Y la industria literaria también, ¿no? Que en este caso van un poco de la mano, ¿no? En el caso de Sacha, pero no sé, vaya, es parte de lo que voy a decir en un momento más, ¿no? Al respecto particularmente del trabajo literario de Sacha Grey, pero en realidad si la comparamos sigue siendo súper más revolucionaria Anais Nin, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo porque porque en el momento en el que Anais Nin escribió, las mujeres teníamos menos acceso que nada, ¿no? a la cultura o ¿no? a nuestro cuerpo, ¿no? Y ella lo vivió como quiso. Muy bien, y también un poquito como situándonos en esta como escopetazo conceptual que tiene que ver con épocas, la pregunta para Vladimir sería si este autor fuera un autor contemporáneo, ¿no? Completamente alguien que está escribiendo ahora, ¿junto a quién lo podrías poner en el estante de los libros? ¿Junto a quién? No sé. Cualquier viejo lesbiano, es que sí, se podría poner en la misma mesa con muchos, pero, o sea, yo creo que Salinger, pues, fue de los pioneros en el sentido de la temática que maneja y la forma en la que narraba. Yo creo que muchos sí absorbieron la escuela de Salinger, por eso creo que se puede observar en su influencia en muchas personas. Lo vemos, no sé, casi por décadas. Se le comparó mucho, por ejemplo, con José Agustín, su libro de La tumba, viendo un adolescente hablando de forma muy listillo sobre todos estos temas conceptuales de la vida. No se puede trascender hasta posturas de la literatura gonzo, Julián Herbert, no sé, seguramente encontramos detalles del Guardián del Centeno en toda la generación de escritores que siguieron, pero precisamente por eso, porque fue de los primeros que habló, de la forma en la que habló, de la que voy a hacer más comentarios más adelante, porque si lo analizamos ahorita con nuestro bagaje cultural que ya tenemos sobre el lomo, ¿no? De todos estos clichés que ya nos rodean, que ya vemos algo y inmediatamente identificamos por dónde va, hacia dónde va, de que ya está hablado 1000 veces. Bueno, si lo analizamos de esa forma, el Guardián del Centeno es un cliché masivo, pero pues digamos que fue de los pioneros, entonces fueron los que marcaron ahí el camino. Fue el cliché preliminar. Sí, de ahí El proto-cliché. El proto-cliché, ajá. Podría ser. Pues bueno, con protoclichés y lecturas prohibidas y quiénes somos nosotros para prohibir cualquier cosa en la vida, creo que llegamos a la parte final de esta charla, recordando pues obviamente que tenemos también una serie de conversaciones acerca de los autores, y pues es un gusto para mí haber conducido esta primera parte de esta conversación.